Gloria a Dios, aleluya. Gloria al Señor, aleluya. Algunos creyentes todavía siguen discutiendo sobre el dar y cómo dar y cuándo dar, dónde dar. Todavía se mantiene esa discusión sobre dar. Y lo más importante, hermanos y hermanas, es ser obediente a Dios. Amén. Entregarse al Señor y saber todo lo que tenemos le pertenece a Él. Y tenemos que ser obedientes cuando Él nos dice que dar la cantidad que Él quiere que demos y dónde demos y a quién le damos. Amén. Eso es lo más importante para el Señor. Nuestra obediencia. Amén. Pero vamos a ver en la palabra de Dios cómo debíamos de dar o dar en el Nuevo Testamento, según el Nuevo Testamento. Amén. Siempre tenemos que ir a la palabra de Dios. Y yo entiendo la confusión de muchos hermanos porque los mismos ministros, pastores, tienen la culpa de que los hermanos, de que la iglesia esté confundida en este tema del dar. Amén. Aleluya. Entonces vayamos a la palabra de Dios. En 2 de Corintios, en el capítulo 8, vamos del 1 al 15, dice la palabra de Dios. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Amén. Entonces vemos la gracia de Dios. Es importante para toda nuestra vida. Nacimos por gracia. La gracia de Dios es el favor inmerecido de Dios para con nosotros y también es el poder de Dios para ayudarnos a nosotros a caminar nuestra vida en el reino de Dios como creyente. Amén. Aleluya. Y para ayudarnos en nuestra obediencia en cualquier cosa que el Señor nos indique que hacer y para nuestro llamado. La gracia de Dios es importante para el creyente. Vemos que aquí la gracia de Dios se fue dada a la iglesia de Macedonia. Sigamos leyendo aquí en 2 Corintios capítulo 8, versículo 2, dice que en grandes pruebas de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Esto es importante aquí, su generosidad. Amén. Y miren lo que estaba pasando en las iglesias de Macedonia. Estaban en grandes pruebas, tribulación. Pero ahí cuando estaban en el medio de las pruebas, la tribulación, también abundaba en gozo. Amén. Y se le añadía a todo lo que ellos estaban pasando, su profunda pobreza. Y sin su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Entonces, como una gente que está pasando por pruebas, tribulaciones, tiene gozo. Como unas personas que están en estas circunstancias tienen gozo y en su profunda pobreza abundan en riqueza de su generosidad. Porque por la misma gracia de Dios, hermano. Amén. Es la misma gracia de Dios que ayuda a nosotros que en medio de nuestras tribulaciones, persecuciones y tribulación podemos experimentar el gozo de Dios. Amén. Y también ser generoso en medio de nuestra pobreza. La iglesia de Macedonia lo pudieron hacer. Amén. Y es importante. En medio de todo eso ellos fueron generosos. Amén. Generoso. Amén. Versículo 3 dice, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a su fuerza, ¿sí? Con agrado han dado conforme a su fuerza. Y aún más allá de su fuerza. Estos hermanos se esforzaron, a pesar de todo lo que estaban pasando, porque eran generosos, se esforzaron para dar más de lo que podían dar. Amén. Fueron ellos que tomaron esa decisión. Amén.
Nadie lo estaba manipulando, nadie lo estaba obligando, nadie lo estaba engañando. Fueron ellos que de esa generosidad que ellos habían en el corazón de ellos. Versículo 4 dice, pidiéndonos con mucho ruego que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. O sea, que ellos dijeron, no, que nosotros queremos ayudar, nosotros queremos dar. Amén. Ellos, de su generosidad, ¿cierto? Nadie los manipuló, nadie los estaba obligando, porque sabían la condición que estaban, pero ellos decían, déjennos participar de esto, porque nosotros vamos a ser bendecidos al dar. Porque es más bendecido dar que recibir. Ellos sabían esto y por eso dicen, nosotros queremos dar. No tenemos que nadie nos exhorte, nadie nos manipule, nadie nos está controlando. Nosotros, nuestra generosidad, queremos dar, queremos participar de ser de bendición para los santos. Amén. Versículo 5. Y no como lo esperamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, estaban entregados completamente a Dios, estaban entregados completamente a la obra de Dios, estaban entregados completamente, ¿ok? Y como están entregados completamente, también se entregaron a los hermanos. Entonces, lo primero que todo, tenemos que tener un corazón generoso, ¿ok? Tenemos que estar entregados a Dios. Entonces, no hay ningún problema en nuestro dar, porque sabemos que todo lo que tenemos le pertenece a Dios y queremos ayudar en la obra de Dios, queremos participar de lo que Dios está haciendo, queremos ayudar en el expandir el reino. Amén. Gloria a Dios. Versículo 6 dice, de manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, así no acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Esta obra de gracia está hablando de dar. Amén. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, y vuestro amor para con nosotros aún también en esta gracia. Todo esto que está hablando aquí es de dar. El versículo 8 dice, no hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad y amor del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Amén. Sabemos que de la riqueza que está hablando aquí el hermano Pablo, cuando Jesús estaba en la presencia de Dios, Él lo tenía todo. Y vino acá, se hizo pobre, ¿para qué? Por nosotros, por la salvación de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Versículo 10 dice, y en esto doy mi consejo, porque de todos conviene a vosotros que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Entonces, vemos que esto que está hablando Pablo y dando como testimonio las iglesias de Macedonia, está hablando a los corintios. ¿Okay? Ustedes dieron una promesa de que iban a dar. Amén. Y lo que está diciendo, mire lo que hizo la iglesia en Macedonia. Estaban por tribulaciones, estaban, hemos dicho, tenían grandes pruebas, estaban en una pobreza profunda, pero ellos de su generosidad dieron, y no fue por obligación, sino que ellos querían dar y nos dijeron a nosotros, nosotros queremos participar de esta gracia. Amén. No fue nada obligado. Pero la iglesia de Corintios, sí, ellos habían dicho el año anterior que ellos iban a dar. Amén. Versículo 11 dice, ahora pues lleva también a cabo el hacerlo, para que como estuviste pronto a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. ¿Conforme a qué? A lo que tengáis. Amén. No lo que no tengas, sino lo que tiene. Por eso, hermanos, los ministros que andan diciendo, ay, que yo escuché al Señor que tú de 1000, que tú de 2000. No. Tu corazón tiene que ser generoso hacia Dios. No tienes que recibir manipulación de nadie. ¿Ok? Versículo 12 dice, porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta, según lo que uno tiene,
no según lo que no tiene. Entonces tiene que haber voluntad del que en que va a dar, ¿cierto? Según lo que tiene de su corazón, de su generosidad. Amén. Versículo 13, porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez. Por eso él no está poniéndole cuota ni nada parecido, sino lo que tú tengas, hermano, de tu generosidad. Participa de la obra de Dios. Versículo 14, cualquiera que sea la obra. Versículo 14, sino para que en este tiempo con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos. Entonces, si tú tienes, ¿por qué no ayuda a la obra de Dios? De tu generosidad. El rico tiene más que el pobre. El rico tiene que dar más. ¿Sí? ¿Sí? Sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad de vuestra, para que haya igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho, no tuvo más, y el que poco no tuvo, y el que poco no tuvo menos. O sea que eso es lo que hace Dios. Dios hace que todos, que nuestra necesidad seamos proveídas, no importa el lugar donde estemos. Amén. Y por eso está el cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo. Amén. Es la voluntad de Dios que la iglesia ayude a la iglesia, quiere decir los cristianos, los nacidos de nuevo, ayuden para la obra de Dios. Si hay una necesidad en la iglesia tiene que suplirla. O sea, la iglesia es cada creyente. Amén. Si tú eres parte de una congregación, tú estás obligado a dar. ¿Ok? Y no solo eso, no solo dices, ay, pero si el Señor te habla, tendrás que obedecer. Y si el Señor te habla, y Él es que te está hablando a ti, tú tienes que ser obediente a Dios, porque nuestra obediencia es a Dios, hermanos y hermanas. ¿Sabe por qué hay tantos manipuladores y controladores y mentirosos? Por el mismo pueblo de Cristo que no quieren obedecer al Señor cuando le habla. ¿Okay? Quieren que el hombre es que le diga cómo tienen que dar. Pero Señor, yo sé que el Señor habla. Y después el Señor te está hablando ahorita mismo a ti. Y te está diciendo algo. Y tú estás resistiendo al Señor. Y el Señor está diciendo, da. Pero tú estás resistiendo. Y el Señor sabe que tú tienes. Porque Él no te va a pedir lo que no tienes. Amén. Él no te va a mandar a embargarte. Amén. Entonces es importante que seamos obedientes. Acuérdate que el Señor es mejor la obediencia que el sacrificio. ¿Okay? El Señor no te va a guiar así. Pero muchos les gustan que los manipulen, que los controlen. Amén. Y por eso es lo que sucede. Entonces, cuando el Señor dice que demos, no nos dé miedo de que no vamos a tener, vamos a tener. Segunda de Corintios capítulo 9, empecemos el versículo 1, dice la palabra de Dios. Cuando la administración para los santos es por demás que yo escriba. La administración de los santos quiere decir para la necesidad de los santos. ¿Okay? La necesidad, de pronto una comunidad cristiana tiene necesidad. Y el Señor le habla ¿a quién? A su pueblo. Amén. A su pueblo, y no que a veces el pueblo de Dios no obedece. Por eso la necesidad en una congregación se incrementa a veces, porque su pueblo no es obediente. Señor, habla. Yo sé que porque el Señor me habló a mí, dale tanto a tal persona o a tal ministro. Y el Señor te va a hablar a ti también. Y de pronto tú dices, ¿por qué a yo? O no me gusta tal ministro, tal ministerio, no le voy a dar, prefiero irle a darle a otro. No, recuerda. Lo que tú tienes, lo que nosotros tenemos, como que le pertenece a Dios. Amén. Le pertenece a Dios. Él es el que da poder para que hagamos riqueza, para que lo tengamos. Y Él usa a su pueblo
¿Para qué? Para expandir su reino, para establecer su reino, para hacer su obra. Versículo 2 dice, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que acá está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. ¿Okay? Pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no se vea vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. O sea, tenga lista su dádiva. No sea que si vinieron conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza. O sea, imaginen, si los hermanos de Macedonia vienen con nosotros, ellos dieron de su pobreza, de su gran pobreza, de los problemas que tenía yo, fueron generosos y dieron, y vienen acá a Corintios y encuentran la iglesia de Corintios que no está preparado con su dádiva, que vamos a sentirnos mal, que ellos no teniendo dieron, fueron generosos. Porque recuerden, la región de Corintios era una región de grande importancia comercial. Entonces estos hermanos en Corintios, la iglesia de Corintios, la mayoría de los hermanos en esa iglesia estaban bien económicamente. Estaban bien económicamente. Porque Corintios era un lugar comercial donde venían de todas partes a hacer comercio ahí. Entonces las iglesias de Corintios no eran pobres. Versículo 5 dice, por tanto tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad. ¿Sí? Vuestra generosidad antes prometida. La iglesia de Corinto había prometido que iba a dar. ¿Okay? Ellos habían prometido. Para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. ¿Sí ve? No como exigencia nuestra. Ellos prometieron. Ellos dijeron que iban a dar. ¿Okay? De su generosidad. No como exigencia de Pablo y los hermanos diciendo usted tiene que dar tanto, el otro tiene que dar tanto. No, nada de eso. Es generosidad. Así estamos supuestos a darlo del Nuevo Testamento. De nuestra generosidad. Que Dios nos pueda hablarlo a cada uno de nosotros y decir, hey, quiero que ayude a este ministerio con tanto. Quiero que ayude aquí la iglesia donde tú te congregas. Tiene esta necesidad. Da esto. Da esa cantidad. ¿Y por qué el Señor le está diciendo que dé esa cantidad? Porque Él sabe que tú lo tienes. No, hombre, está diciendo. Dios hablando de ti personalmente. Entonces, por eso dice aquí el hermano Pablo, de tu generosidad y no como exigencia nuestra. No te estamos exigiendo, tú lo prometiste, entonces, porque tú eres generoso, tú lo dijiste que lo iba a dar, de tu generosidad. Versículo 6, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente también segará. Y cada uno de como propuso en su corazón, ¿está escuchando? Cada uno como propuso en su corazón. El hermano Pablo está llevando de que nosotros demos de nuestro corazón, de nuestra generosidad, no de manipulación, no amarrado a lo viejo. Nosotros ahora, los que hemos nacido de nuevo, la iglesia de Cristo, tiene la naturaleza del Padre, que es una naturaleza generosa. Cada uno, como propuso su corazón, no con tristeza, ¿sí? Ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre. Amén. Entonces, cada uno como propuso en su corazón, lo que tú propongas en tu corazón de tu generosidad, dice, no con tristeza, ¿sí va? Que no es que, ay, tengo que dar de esto. No, de tu generosidad con gozo, como la iglesia de Macedonia. Como las iglesias de Macedonia, con gozo, dice, ni por necesidad. Hay uno que dice, y por eso los manipuladores usan la manipulación, porque ahí ven la necesidad. Dice, oh, da
da 1000 y el Señor te va a dar el 100% de esos 1000. Si ves, están buscando, antes le tocan la necesidad de la otra persona y dan hasta lo que no tienen que dar, lo dan con tristeza, porque los manipuladores lo usan. Sí. Voy a repetir el versículo 7, hermanos y hermanas. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. ¿Está escuchando, hermanos y hermanas? Porque Dios ama al dador alegre. Gloria a Dios. Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre. Amén. Dios ama al dador alegre, con gozo. No sientas tristeza cuando el Señor te dice que dé para la obra de Dios, que dé a este ministerio, que dé a tu iglesia, que ayuda al hermano. Amén. La generosidad es parte de nuestra nueva naturaleza. Versículo 8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, así como abundó la gracia en la iglesia de Macedonia. ¿Por qué abundó la gracia? Porque ellos fueron generosos. Y recuerda que la gracia no solo es el favor inmerecido de Dios, sino que también es su poder para nosotros cuando estamos en circunstancias difíciles. Y también es la gracia de Dios para ayudarnos a la obediencia. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Amén. Para que abundéis para toda buena obra. Los ministros, pastores, no deben de estar mendigando en la iglesia cuando hay una necesidad. El creyente tiene que ayudar a esa necesidad de su iglesia, de su corazón generoso. Amén. Versículo 9 dice, como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. El que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Amén. Entonces, ¿quién es el que hace eso? Dios, no los hombres. Por eso, hombre no te puede prometer nada y decir de tanto y que porque el Señor le va a multiplicar. El Señor es el que multiplica y de tu generosidad. El Señor conoce tu corazón. Entonces, no te dejes llevar por promesa y habladuría de hombres. El versículo 11, y para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Amén. Entonces, cuando el Señor nos bendice a nosotros, para que seamos de bendición, ¿ok? Y quiere que con lo que nos bendice a nosotros, participemos en su obra. Amén. Todos no son llamados al ministerio completo, como pastor, lo que sea que el Señor haya llamado. Amén. Entonces, mientras ellos están haciendo la obra de Dios, los hermanos están obligados a dar a la congregación donde él congrega, dar al ministerio que lo está bendiciendo con la palabra de Dios. Vamos a ver, que está escrito todo esto. Entonces, no espere que algún hombre lo manipule y le haga falsas promesas. Versículo 12, dice, estamos en 2 Corintios capítulo 9, versículo 12, dice, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunde mucha acción de gracia a Dios. Entonces, hermanos, cuando damos a la iglesia, damos al ministerio que lo está bendiciendo a nosotros, ¿qué sucede? El Señor es glorificado, ¿ok? Y la gracia abunda para las personas que está dando, ¿ok? ¿Se acuerdan? La iglesia de Macedonia abundaba en la gracia de Dios. Entonces, esa gracia de Dios se multiplica. Un acto de obediencia hace que la gracia se multiplique en la vida de cada persona que es obediente. Amén. Y un hombre no puede hacer eso. Ningún hombre puede multiplicar la gracia en tu vida, solo Dios. Amén. Aleluya. Versículo 14. Disculpe, versículo 13. Dice la palabra de Dios. Pues por la experiencia de esta ministración glorifiquen a Dios para la obediencia que profesáis
al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución, ¿está viendo? Por vuestra contribución para ellos y para todos. Amén. Contribución, ¿ok? Tu ofrenda. Amén. Dice, pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesa al Evangelio de Cristo. Si alguna persona dice, yo soy discípulo de Cristo, yo soy cristiano, se tiene que ver en qué, en tu obediencia, en tu generosidad, en tu liberalidad, dándole a la obra de Dios. Amén. Ahí ve tu fe. Ahí no dice que tienen fe, que son discípulos de Cristo y pertenecen a la iglesia, pero no dan. Nomás están esperando que le toquen las emociones, está obligado a dar. Porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Pues por la experiencia de administración glorificas a Dios, por la obediencia que profesa el Evangelio de Cristo. ¿Sí? Tú dices que tú eres cristiano, tienes que dar. Nadie te tiene que manipular, pero es una obligación como cristiano. ¿Dónde doy, hermano? ¿Dónde doy? Ve, estás congregado, da en tu congregación. Y si el Señor te dice, hey, dale a este ministerio, dale porque todo lo que tú tienes le pertenece al Señor y Él es el que está hablando a ti personalmente. Si el Señor está hablando personalmente, lo tiene que hacer porque es la obediencia que agrada a Dios. Y por la liberalidad de vuestra contribución para ir para todos. Amén. Versículo 14. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Entonces vemos que cuando hacemos nuestro acto de obediencia en el dar, la gracia de Dios abunda. Amén. Dios es glorificado, hermanos y hermanas. ¿Tú quieres glorificar a Dios? Entonces tenemos que glorificar a Dios en todo, hasta con nuestras contribuciones. Amén. Con nuestro dinero. A Dios tenemos que glorificarlo con toda nuestra vida. Versículo 15. Gracias a Dios por su don inefable. Amén. Entonces, hermanos y hermanas, no había haber más discusión en la iglesia si damos, si tenemos que dar, si cuánto tenemos que dar. No, habla con Dios. Mira la palabra de Dios. Que si diezmo, no diezmo, todo le pertenece a Dios. Que tú quieres ser obediente a Dios. Entonces, si Dios te habla, que esa cantidad no la vas a dar. Si Dios, estoy hablando que Dios te hable a ti, no estoy hablando que hombre diga. Estoy hablando de Dios. Porque sé que Dios habla. Sé obediente a Dios. Amén. Miremos, vamos a Gálatas, al capítulo 6. Si todos los creyentes fueran obedientes en el dar, los manipuladores no tendrían cabida en la iglesia de Dios. No tendrían puerta abierta para hacer lo que hacen, sus manipulaciones, sus mentiras. No andarían vendiendo oración, vendiendo profecía, vendiendo sanación, vendiendo deliberación, vendiendo unción, vendiendo impartición. No estarían haciendo eso. No estarían haciendo eso porque el creyente estaría caminando en la obediencia a Dios de su generosidad. Una persona generosa no necesita que le toquen las emociones. Una persona generosa no necesita que le mienten, no necesitan promesas de nada. Una persona generosa obedece a Dios y siempre está dispuesto a bendecir la obra de Dios. Una persona generosa es difícil ser manipulada. Porque a mí mismo van a saber dónde está el engaño. Y yo doy porque lo siento en mi corazón que tengo que ser de bendición aquí. Siento en mi corazón que Dios me está diciendo que sea bendición a esta obra, a este ministerio, a este ministro. Gálatas capítulo 6, versículo 6, dice la palabra de Dios. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de todas cosas buenas al que lo instruye. Ahí está, hermano, para que no haya discusión. Si tú estás en una congregación,
Tú estás siendo enseñado ahí la palabra de Dios, siendo guiado, tu pastor te está edificando. Como dice Efesios, ese es el trabajo de los pastores, los evangelistas, los maestros, los profetas, edificar el cuerpo de Cristo para el trabajo del ministerio, para que crezcan a la estatura de Cristo. Entonces, si estás en ese lugar, ahí tienes que dar. ¿Cierto? Y si el Señor te habla diciendo, tiene que dar cantidad, tienes que darla. ¿Ok? Entonces, no puedes decir, ¿dónde doy? Ahí empieza por ahí. Y si el Señor viene y te dice, hey, dale a este ministerio, también le da. Porque tú eres generoso, tienes su corazón, ¿cierto? Entonces aquí está, para que no haya discusión. ¿Sí? El que te enseña, le da. Si está siendo bendecido en el ministerio, ahí tiene que dar. Y si usted habla que quieren a otra persona que dale, porque Dios habla por su espíritu. Amén. Te déjame repetirle el versículo 6, aquí en Gálatas capítulo 6, versículo 6. El que ha enseñado en la palabra, haga partícipe de todas cosas buenas al que lo instruye. ¿Sí? Hágale partícipe. Aquí está hablando de financieramente, hermanos y hermanas. ¿Ok? Para que no haya ninguna duda. Materialmente. Él te enseña lo espiritual, todo tu material da. Pero recuerda, no es manipulación. Eso es algo que se debe hacer. Entonces, por eso ningún ministro o pastor tiene el derecho a manipular, por dar y mentir y engañar y prometer. No es necesario. Y eso no agrada al Señor, a nuestro Señor Jesús. Amén. A Jesús le daban en su ministerio. La palabra nos habla de que hasta todas esas mujeres que lo seguían, hasta la mujer de Susa, era un importante allá en ese tiempo. Decía que daban de su sustento, daban de sus cosas, le daban a Jesús en su ministerio. Y sabemos que al ministerio de Jesús le daban, ¿por qué? Porque Judas era el que recibía las ofrendas y robaba de ahí, por la palabra de Dios nos dice. Okay. Amén. Pero Jesús no andaba manipulando ni controlando a nadie, ni engañando, ni prometiéndole salvación a nadie. Él sanaba y no cobraba. Amén. Mateo 10, veamos desde el versículo 7. Recuerda cuando mandó a los 12, él mandó a los 12 y él mandó a los 70. Y cuando los envió a los dos grupos, le dijo lo mismo. Okay. Entonces, leamos aquí, empecemos en el versículo 7, en Mateo 10, versículo 7, dice, si no y ante las ovejas perdidas de la casa de Israel. Recuerda que el evangelio primero fue para los israelitas, después se expandió para nosotros los gentiles. Y yendo, predican diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sana enfermos, limpia leprosos, resucita muertos, echa fuera demonios, de gracia recibiste, da de gracia. Quiere decir que no cobres. No cobres. Pero ¿qué andan haciendo los charlatanes? Cobrando por todo, por profecía cobran. Y son falsas profecías porque están cobrando. Porque lo que recibimos del Señor, estos dones del Señor, no es para cobrar. Okay. Las personas dan de su generosidad. Y no es mejor recibir de una persona generosa que engañar a otro para recibir. El versículo 9 dice, no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestro cinto, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. ¿Sí? El obrero es digno de su alimento, el que ministra es digno de recibir. Okay. Pero Jesús, cuando dijo que no llevaran estas cosas para que su enfoque no fuera en lo material,
Su enfoque, él quería que sus ministros, sus servidores, el enfoque fuera en hacer su obra, no enfocado en lo material ni en lo que iban a recibir. Entonces, por eso le digo esto, para que no fuera enfocado en cargar cosas y todo eso. No, ese no es el enfoque del ministro de Dios. Okay, por eso dice, recibiste de gracia da. Entonces, todos los dones que recibimos, el don de predicar, el don de enseñar, el llamado de Dios, no es para cobrar cuando estemos sirviendo al Señor. Pero sí tiene derecho a comer, como dice aquí, tiene derecho a recibir. ¿Está claro? ¿Quién dijo esto? Nuestro Señor Jesús. Dice, más en cualquier ciudad o aldea donde entre, informa quién es ese ahí. Aquí está, pasemos al versículo 10. Aquí. El versículo 10, estamos en San Mateo capítulo 10, versículo 10. Ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. El obrero es digno de su alimento. ¿Está escuchando? El obrero es digno de su alimento. El mismo Jesús lo dijo, el obrero es digno de su alimento. Tiene derecho a comer. Me está sirviendo, está haciendo mi obra. Yo lo llamé, es digno. Y de esa manera es que el Señor Jesús le provee a su ministro a través de su iglesia. Su iglesia, recuerda que iglesia es cada uno de nosotros. Porque todos los ministros no tienen congregación, que uno que son evangelistas, ellos van. Los que son maestros no tienen una congregación estable, pero van y enseñan. Entonces tienen derecho a recibir, pero sin manipular, sin controlar, sin mentir. Porque son dignos de su alimento. El Señor Jesús lo dijo, son dignos de su alimento. Lo dijo Él. Amén, lo dijo nuestro Maestro, nuestro Señor. Son dignos, siervos del Señor, las siervas del Señor. Amén. En primera de Timoteo, miremos primera de Timoteo. Gloria a Dios. Aleluya. Primera de Timoteo, capítulo 5. Aleluya. Gloria a Dios. En primera de Timoteo, capítulo 5, leamos el versículo 17 y 18, nos dice la palabra de Dios. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. ¿Sí ve? Ahí está. Más los que trabajan en predicar y enseñar. Versículo 18. ¿Okay? Pues la escritura dice, Pablo está hablando conforme a la palabra. ¿Okay? Esta carta va a Timoteo. ¿Okay? Para que la leyera el hermano. Pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Y digno es el obrero de su salario. ¿Quién dio esto? Nuestro Señor Jesús. Y Pablo estaba repitiendo lo que nuestro Señor Jesús dijo. ¿Okay? Es digno de que el ministro reciba. Es digno de que la iglesia, los creyentes le den a la iglesia, le den al ministerio, le den al ministro. Es digno, es bueno, es lo correcto. Pablo aquí repitiendo la palabra de nuestro Señor Jesús. Digno es el obrero de su salario. ¿En qué trabaja? ¿Cuál es la obra del ministerio? Enseñar, predicar. De los ministros de Dios. Ese es su trabajo. ¿Okay? Enseñar, predicar, guiar, ser discípulos. Mire que en la iglesia de Corintios sucedió algo.
que a Pablo, hubo un tiempo que no quería recibir a Pablo, pero recibían a los charlatanes, a ellos les daban. Pero Pablo en un momento le tuvo que decir, yo no le pido a ustedes, recibo otra iglesia para ir a usted, enseñar a ustedes gratis. Pero ellos se le dan a otros, a los charlatanes, los que andaban mintiendo. Así sucede en la iglesia. Pero ahí está, falsos profetas andan por ahí, falsos ministros. Y las personas están dando, lo están haciendo poderoso y rico con su dinero, porque no le obedecen al Señor lo que está hablando, sino que siguen los charlatanes, a los manipuladores, a los que le venden profecía, le venden oración, le venden unción, le venden impartición. Y a eso los andan detrás de ellos. ¿Amén? Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir la palabra? Entonces, está bien de dar a un ministerio, a un ministro. Jesús dijo, Jesús habló. Okay. Entonces, de esta manera tenemos que dar nosotros en en el Nuevo Testamento, en esta nueva dispensación, tenemos que ser generosos con la obra de Dios y con los que hacen la obra de Dios. A los que, como lo que te digo, los que están haciendo la obra de Dios, los que están enseñando la sana doctrina. Nadie se puede recibir de la iglesia si no está enseñando las cosas de Cristo y si no está edificando a la iglesia, si no está expandiendo el reino de Dios. Miremos en Lucas capítulo 10, en Lucas capítulo 10, versículo 7, dice, ¿te acuerdas? Mandó a los 12 y mandó a los 70 con las mismas instrucciones. ¿Ok? Miremos, usted puede leer todo este capítulo 10 de Lucas. Lo vamos a leer hoy, el versículo 7 dice, y pose en aquella misma casa comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero aquí es digno de su salario. Eso es lo que Pablo dijo allá en Timoteo, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa, o sea, no vaya por ahí pidiendo, rogando. Yo haré a alguien que lo ayude, que dé a tu ministerio. Entonces vemos, hermanos y hermanas, que Pablo repitió las palabras de nuestro Señor Jesús. Por eso está en la Escritura, dice la Escritura, dice. Aquí vemos. Porque el obrero es digno de su salario. Él lo dijo nuestro Señor Jesús, el hermano Pablo lo repitió. ¿Okay? El obrero es digno de su salario. Entonces, ahí se acaban todas las discusiones, hermanos y hermanas, que si le dan a este ministro, que si le dan a la iglesia. Hay que obligación de creyente dar para la obra de Dios y para aquellos que hacen la obra. Amén, hermano. Esta es la manera de dar, según el Nuevo Testamento, de un corazón generoso. ¿Okay? De un corazón generoso. De un corazón generoso. No más estar dividido. Que hermano, usted que están escuchando, por lo menos que están escuchando, lo que van a ver más tarde este video y escucharlo, de que esto les quite la duda, si dar o no dar, sí hay que dar, y de un corazón generoso, no por obligación, no por necesidad, no con tristeza, pero con gozo, con alegría, porque Dios ama al dador alegre. ¿Okay? Entonces, le añadimos y no es por manipulación ni por control. Amén. Sea obediente al Señor. Si Él te habla, escucha y no dude, porque la obediencia retardada es desobediencia. ¿Okay? Al Señor habla, hay que obedecer, porque tú no sabes lo que el Señor está haciendo. Y Él te eligió a ti. Hey, si gloria a Dios y obedece. ¿Amén? Es importante, hermanos y hermanas. Si tú quieres estar atado, es tu problema, pero esta es la verdad. La palabra de Dios, y de esa manera se debe dar conforme al Nuevo Testamento,
cómo se hay que dar con generosidad. Muchos hermanos me han preguntado, hermano, ¿y qué pasa con el diezmo? Ok, hermano, déjame explicarte. En el Viejo Testamento el Señor puso el diezmo porque los hombres por naturaleza son ávaros, egoístas. Okay, el Señor tenía que partir de un punto con ellos. Digo, que todo el 90% es todo por el 10% de su diezmo, del Dios para la obra. ¿Para quién le hace Dios? Para los sacerdotes, para los que ayudan en el templo y para ayudar a las personas necesitadas. Okay. ¿Por qué lo hizo el Señor eso? Porque el hombre no tenía en ese tiempo su naturaleza. Okay. Ahora nosotros, los que hemos nacido de nuevo, tenemos la naturaleza de Dios, que es una naturaleza generosa. Por eso Pablo, el hermano Pablo se enfocó que en la generosidad, eso fue su explicación, en la generosidad, ¿cierto? En la generosidad. Porque si tú vas a esconder también que en el diezmo, entonces cuando el Señor te habla a tu corazón y dice, hey, quiero que supla esta necesidad, pudiéndola suplir, porque si yo sí te hablo, porque las puedes suplir, no las vas a suplir porque vas a decir, ya di mi diezmo. Entonces, preferí serle desobediente a Dios por amarrarte al diezmo. Okay. La obediencia, recuerda, la obediencia es mejor para Dios. Okay. Y aquí vimos la escritura. Aquí vimos la escritura. Okay. Dios habla, escucha. Sé generoso como tu Padre. Okay. Sé generoso como tu Padre. Esa iglesia, las iglesias de Macedonia fueron generosos de su profunda pobreza, tribulaciones y todos los problemas que tenían, ellos fueron generosos y se gozaron en ser generosos y la gracia de Dios abundó para ellos. Y lo igual para nosotros, la gracia de Dios abunda en nosotros cuando somos generosos, cuando somos obedientes, cuando ayudamos a la obra, a su obra, cuando ayudamos a expandir su reino, a establecer su reino a través de nuestra generosidad, cuando ayudamos al ministro que está haciendo la obra de Dios. El Señor se goza en eso. Esto le trae gloria a Dios porque estamos ayudando a que el Evangelio se predique, la sana doctrina se predique, se edifique la iglesia. No estoy hablando de edificios, estoy hablando de la iglesia, la persona se edifique, se prepare para hacer la obra del ministerio. Amén. Aleluya. Entonces, hermanos, espero que hayan sido bendecidos por el Espíritu, Señor, y reciban la verdad de la palabra de Dios, porque la verdad te hace libre. Jesucristo es el Señor.